día domingo del Señor. Es una bendición y un privilegio estar aquí, en este lugar, juntamente a la mesa del Señor, de manera figurada, porque venimos para compartir el pan de vida, la palabra, que es la que alimenta y es la que nos puede sustentar en estos días y en los próximos venideros. Así que en esta mañana sean bienvenidos cada uno de ustedes. De verdad que es una bendición volverles a ver y compartir con ustedes y servirles de esta manera también. Así que quiero invitarles a que prontamente vayamos al libro de los Salmos. Salmos capítulo 25, en su versículo 14. Esta mañana he titulado este mensaje, esa palabra que el Señor puso en mi corazón hace unas semanas atrás, y era una palabra que no me inquietaba constantemente, y entonces esa palabra es comunión, comunión. Y el Salmo capítulo 25, versículo 14, dice la palabra del Señor: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Quiero que lo leamos todos. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Amén. Oremos, hermanos. Señor, Padre, te damos gracias por este privilegio, por este tiempo. Nos das vida, nos das aire para respirar y nos permite, Señor, con salud venir a este lugar. Muchos otros a lo mejor han deseado, pero no han podido, por quienes intercedemos y oramos por ellos. Y en esta mañana, Señor, queremos decirte, antes que pedir cualquier cosa, que te amamos, que estamos con la mayor disposición en este lugar para aprender de ti, para que nuestra copa pueda ser llena de tu presencia, para que al irnos de aquí salgamos, Señor, reforzado nuestra fe, creyendo que tú aún estás trabajando en nuestras vidas. Así que en esta mañana ponemos nuestra mente, nuestro corazón, nuestro espíritu delante de ti para que hables a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Comenzar esta mañana, amados hermanos, con una anécdota, ya que vamos a hablar de la comunión. Y quiero compartirles una anécdota antes de entrar a lo que es ya el mensaje de esta mañana. En la época de los reyes, de la época de la monarquía en Europa, unos años antes, 20, 22 años antes de que se diera la reforma protestante, ¿verdad?, por Martín Lutero, allá en Italia se le encomendó a un joven pintor, 43 años, estaba joven. Y el duque de Milán lo llamó y le dijo: queremos en este monasterio que puedas pintar. Es como que nosotros nos hiciéramos la idea que el pastor le dé indicaciones a alguien de la congregación, le dice: hermano, haceme aquí un mural, pintame aquí al frente del mural, para que cuando todos entren, los hermanos vean esa pintura. Y aquel joven se le encomendó pues con mucha responsabilidad esta obra, una obra que estaba como planificado para que durara más o menos un año, pero ese año se extendió a 3 años. Ese joven, en aquel momento pues no mucha gente en su área artística lo conocía, y de hecho algunos hermanos, personas conocidos tienen esa habilidad para pintar. Y entonces este joven, que ya daba sus impresiones de buen pintor, tomó el reto
tomó el reto. Pero una de las cosas que le dijeron era que tenía que hacer un pasaje de la Biblia. Un pasaje de la Biblia el que tenía que pintar. Y él ya había hecho algunas pinturas basadas en la Biblia. Entonces, hizo una pintura basada en el Evangelio de Juan. No sé si los hermanos tienen ahí listo la proyección para que ustedes vean. Usted conoce esa pintura. Todo el mundo la conoce. Todo el mundo conoce esta pintura. Y muchos lo tienen en sus casas y los tienen en su comedor, ¿verdad? Esa es como la pintura más original, ya después de casi 500 años que han pasado, y esa pintura le han tratado de dar retoques y todo eso. ¿Sabe cómo se llama este pintor? Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Después, años después, él hizo la Gioconda o la Mona Lisa. Y entonces lo que en aquel momento a él se le pidió que hiciera, fíjese que honestamente yo pensé que era la cena del Señor. Pero cuando uno va a la historia y el Evangelio y el capítulo donde se basaron, lo que se muestra ahí, muestre la otra imagen, hermano. La otra imagen ya es retocada, computarizada, ya dándole una mayor brillo y color para que pueda ser observada por la gente. Pues entonces cuando empezamos a ver la imagen, la pintura que está en aquel mural de la iglesia Santa María de la Gracia, allá en Milán, entonces no se trata de la comunión solamente. La historia dice que esa pintura se trata cuando el Señor dice, alguien me va a traicionar. Y entonces todos dicen, ¿seré yo, Señor? Y esa es la foto. En ese momento es la imagen. No era el momento de compartir, levantar la copa, decir, aquí está el pan, partimos el pan. De la manera más curiosa, la imagen que quedó impregnada es, ¿seré yo, Señor? Y entonces cuando en esa iglesia entran a comer, porque está en el refectorio de ese monasterio, es como el comedor, lo primero que miran es eso, así en el mural. 4 metros, 4.6 de alto por 8.8 de ancho. O sea que no está tan fácil. Y la historia dice que Leonardo da Vinci, cuando hizo esta pintura, se tardó 3 años y lo estaban apurando porque no se apuraba, ¿no?, que terminara. La historia dice que él iba a la plaza, veía a las personas, veía sus rostros y buscaba cómo personalizar la imagen, el rostro de los apóstoles. Y veía, ¿verdad? Este se parece a Pedro, ¿verdad? Este se parece a Juan, este lo puede utilizar como Felipe, este se parece a Bartolomeo. Pero vieron 2 personajes que fueron los últimos en que él pintó. Le costó. Judas y el Señor Jesús. Los 2 puntos antagónicos. Los 2 rostros que más le costó, que fueron los últimos. El de Judas y el de Jesús. Y entonces aquella imagen que todo mundo la conoce, nosotros la hemos visto, yo mismo la he percibido como la cena del Señor, la última cena, pero podía haberse llamado la traición, podía haberse llamado el escándalo, podía haberse llamado el fracaso, y tal vez no lo percibimos. Tal vez no lo percibimos en el aspecto espiritual, pero allí lo que tuvo que haber habido era una comunión. De hecho, la existió. De hecho, la Biblia relata lo que sucedió esa noche. Y entonces, trayendo esta historia para preparar el mensaje de lo que el Señor quiere para nuestra vida en términos de lo que es la comunión. Entonces nos podemos preguntar en esta mañana, ¿pero qué es la comunión? Algunos de ustedes, cuando estuvieron en la iglesia romana,
Todavía conservan aquella foto, ¿verdad? Mi primera comunión. Bien angelical. Para algunos fue la primera y la última quizás, ¿verdad? La primera y última comunión. Otros no entendían lo que estaba pasando. Por supuesto, en la iglesia romana se les enseña para que tengan ese primera compartimiento de lo que ellos le llaman la Eucaristía. Nosotros no creemos en eso. La comunión va más allá. Y eso es lo que vamos a ver esta mañana. La comunión va más allá. Entonces, hermanos, ¿será que la comunión es cuando el pastor y los diáconos pasan ahí con las charolas compartiendo el vino y el pan? ¿Será eso solamente la comunión? ¿Será que comunión es venir a la iglesia, cantar, orar, leer la Biblia cada domingo, si puedo? ¿Será esa la comunión? El salmo con el que hemos empezado es bien claro, es bien claro. La comunión es especial y la comunión íntima del Señor es para aquellos que le temen. Pero hay algo más importante a partir de ahí. La comunión nos lleva a conocer el paso, el camino que el Señor quiere. La comunión es la única manera para conocer los planes del Señor en nuestra vida. ¿Por qué? A ellos dará a conocer su pacto. A ellos. Entonces podemos deducir esta mañana, amados hermanos, que entre menos comunión tengamos con el Señor, menos vamos a conocer de sus planes. Entre menos comunión tengamos, posiblemente la Biblia habla de comunión con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo, la comunión con los hermanos. Algunos a esto le conocen como la koinonía del griego, pero también la Biblia habla de que hay comunión con las tinieblas. Entonces, si no estoy en comunión con Dios, pues que esté yo en comunión para el otro lado. Y eso es lo que gobierna mi vida. Y en estos tiempos que hemos vivido, ¿sabe qué es lo que más se ha eliminado y se ha borrado de nuestra vida? La comunión. Porque los tiempos que estamos viviendo nos han cohibido, nos han siguiendo pues las instrucciones de las personas especializadas en la materia, no nos acerquemos, no compartamos, si poco falta que digamos, no respiren el mismo aire, ¿verdad?, de la persona, de andar como en la misma, una burbuja. Bien, eso puede traer solamente muerte material, ¿verdad? Porque estamos sujetos a lo que en este mundo y a lo que el virus hace. Pero esa mañana hablamos de nuestra alma y nuestro espíritu. Qué bonito es cuando la familia se reúne, algo que muchas no hemos podido hacer. Qué bonito es cuando la congregación se une, se reúne. Qué bonito es cuando podemos compartir. Qué bonito es cuando tenemos esas familias grandes, ¿verdad? Ahora ya son menos cada vez, pero esas familias grandes que se reúnen los abuelos, un familión, hermanos, que no caben en ninguna parte. Cuando hacen una celebración, solo la familia, ya, con eso ya llenaron el espacio, ya no hay más invitados. Esa comunión, esa amistad y ese estrechamiento, qué bonito es compartirlo. Entonces ahora, estableciendo este contexto, vamos a ir a lo que sucede realmente en el libro de Lucas. Acompáñenme por favor al libro de Lucas en el capítulo 22. Entonces vamos a ver cómo es que ese salmo se hace una realidad en el creyente. En el en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 22, en el versículo 14. ¿Lo tenemos, hermanos? Amén. Cuando era la hora, se sentó a la mesa con los apóstoles y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua. Cuánto he deseado que llegara este momento, porque tengo que padecer, pero he deseado compartir con ustedes.
Y este es un primer llamado a nosotros, es estar a la mesa. No hay otra manera de compartir en este concepto del Señor que estando a la mesa. Porque ahí entonces van a comenzar a suceder los milagros, el conocimiento del plan del Señor en nuestra vida. Pero en este específico momento el Señor Jesús con los apóstoles le dice: cuánto he deseado este momento, compartir con ustedes en la mesa. Será la última cena, será el último momento que vamos a compartir juntos. Y dice, sigue el versículo 16: porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Versículo 17: y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartirlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto. ¿A quién Dios da a conocer su pacto? A los que le temen. Y es lo que el Señor aquí se está cumpliendo, amados hermanos, en este preciso momento y en esa imagen que usted vio. Espiritualmente se conectó el pasado, el presente y el futuro, porque la cena del Señor, la última cena, no la podemos entender si no entendemos la Pascua del Señor. El Señor estaba celebrando la Pascua, aquella liberación de las manos del faraón. Y ese momento que el Señor esperaba era para hacer un punto de quiebre, un punto de inflexión. A partir de ahora, este es mi nuevo pacto. Este es mi nuevo pacto. Hay dos elementos: el pan, la sangre. El pan, el cuerpo de Cristo. El vino o la copa es la sangre. En el Antiguo Testamento, en el libro de Éxodo, capítulo 12, usted lo lee detenidamente. El Señor le dice a Moisés: así vas a celebrar la Pascua, una ovejita tomada por familia. Y calculen bien que la ovejita sea lo suficientemente gordita, grandecita, por si la familia es grande. Y si la familia es poquita y la ovejita es muy grande, pues busquen a otra familia para que se unan. Pero nadie se debe de quedar sin la Pascua del Señor. Nadie. Hasta el día de hoy, los judíos en sus tradiciones, cuando celebran la Pascua, tienen que unirse las familias. Nadie se puede quedar. Y en este momento que el Señor dice: este es mi nuevo pacto a ustedes, y les doy a conocer este punto de inflexión. Este es mi nuevo pacto. Es mi carne, es mi cuerpo que por vosotros es sacrificado, y mi sangre derramada en salvación por ustedes y por muchos. Amados hermanos, ahí se hizo presente, se hizo en evidencia lo que sucedió en el pasado, porque el libro de Hebreos dice que la ley solo era la sombra de lo que iba a venir, estaba por venir, y se cumplió en este momento verbalmente. Y todo creyente que está en una iglesia neotestamentaria, participamos del pan y de la cena del Señor, de la copa y del pan, en memoria del Señor. Pero la comunión no solo es eso, porque la comunión insta y nos lleva a que al permanecer en la comunión con el Señor se va a revelar a nosotros y nos va a dar a entender, amados hermanos, lo que está pasando en nuestras vidas, hacia dónde vamos. Porque hay corazones afligidos en este tiempo, hay corazones preocupados, asustados por lo que sucede, y hasta cierto punto como humano puede ser normal. Pero no permita que el diablo entre a su mente y robe la paz y el gozo. Porque en este momento, amados hermanos, en el mundo hay aflicción, y el Señor lo dijo.
pero confiado. Yo he vencido al mundo. Hay tantas cosas que el ser humano, y yo quiero dejarle bien, honestamente, hermano, en esta mañana bien claro lo siguiente: todo aquello que proviene y te dé temor, te meta miedo y robe la paz y el gozo, no es de Dios. No es de Dios. Si este mundo ha vivido en conflicto todo el tiempo. Pregúntale a los padres, a los abuelos de hace 40, 30 años. Todo el tiempo ha estado este mundo en conflicto. Si lo único que nos puede mantener a flote es mantenernos en comunión, no una vez al mes, ahora mismo porque se ha suspendido la celebración de la cena del Señor en las iglesias, o al menos en la nuestra, para ser prudentes con ustedes, con la salud de cada quien. Pero la comunión, hermanos, no es solamente, ese es un acto, solamente un acto de recordatorio. La comunión la debe de tener usted. La comunión la debe de conservar. Yo quiero darle un significado de lo que es comunión según el diccionario bíblico teológico. Dice que la comunión, amados hermanos, es compartir. Escuche bien, la comunión es dar, es participar, es impartir, colaborar, es relacionarme, es comunicar, es común unión, es compartir, es un encuentro. Y en ese momento el Señor dice: este es mi nuevo pacto. Es el encuentro del pasado, del presente y del futuro, porque en el futuro dijo: no la volveré a tomar hasta que la tome en el reino. ¿Sabe, amados hermanos, que en la tradición judía, cuando celebran la Pascua, allá por el mes de abril, ellos la celebran obviamente entendiendo que ellos siguen esperando al Mesías, pero ellos en su mesa ponen 4 copas, no de café, de vino, ¿verdad? No, para nosotros hubiera sido café, ¿verdad?, en nuestra cultura, pero para ellos es vino. Y no crea que era, algunos hermanos dicen, no, era jugo de uva. No, hermano, era vino. Porque el apóstol Pablo, cuando él le da indicaciones a la iglesia, les dice: hay algunos hermanitos que, mire, empiezan temprano a tomar de la cena del Señor y se embriagan. Y dice el apóstol Pablo: espérense unos a otros a comer. Es que no, porque el apóstol Pablo estaba tratando con los gentiles que no entendían la Pascua de los judíos. Y entonces el apóstol Pablo le da indicaciones y le dice: espérense, no se adelante, que no tienen comida en sus casas, ¿verdad? Si tienen hambre, quédense en sus casas y comen y luego vienen acá. Pero cuando se llegaba el momento de celebrar, que era el momento, la mayor expresión de la coinonía o de la comunión era estar juntos en un mismo sentir, en un mismo espíritu, en una misma fe. Ese era el punto, la mayor expresión. Pero algunos hermanitos se adelantaban, y por eso el apóstol Pablo habla sobre abusos en la cena del Señor, y dice: hay algunos que toman injustamente la cena del Señor, no la disciernen, no la entienden, no saben de qué es, y algunos se enferman y algunos ya hasta duermen, porque irreverentemente no comprenden. Es lo que dice el apóstol Pablo. Pero Jesús, cuando él explica a los apóstoles, este es el momento que había esperado, porque ahora es la manera en que revelo el nuevo pacto, y el nuevo pacto es la comunión entre Dios y el hombre, porque el Señor da a conocer su pacto a aquellos que le temen. Y cuando nosotros, amados hermanos, conservamos la comunión, no es una vez al mes, no es allá cuando usted cumplió 12, 14 años, no es cada vez que usted viene a la iglesia, no es cada vez cuando usted pasan los hermanos diáconos con las charolitas. Eso no es comunión. Estamos haciendo un acto recordatorio. ¿Cuántos estamos compartiendo el pan? El Señor dijo: mi cuerpo es el pan. Y también el Señor dijo: yo soy el pan de vida que descendió del cielo, y el que come de mí jamás tendrá hambre, y el que beba de mi sangre jamás tendrá sed. Y la gente no entendía esto, porque hablaba de algo espiritual, y les hacía recordatorio todavía. Sus papás, tu papá y tu mamá, allá en el desierto comieron del maná que Moisés les dio, pero murieron. No recibieron la promesa de ver el advenimiento del Mesías. Y entonces decía, amados hermanos, que para tomar la cena del Señor
tenemos que entender la Pascua. Y mencioné que en la tradición judía ponen 4 copas basadas en 4 promesas, ¿verdad? 4 promesas que en el Señor se cumplen, en el Señor Jesús. Abra su Biblia, el libro de Éxodo capítulo 6. Éxodo capítulo 6. Versículo 2, Éxodo capítulo 6, versículo 2. Y habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre no me di a conocer a ellos. Versículo 4. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. Y aquí viene la promesa del Señor. La promesa es, el Señor les había dado el pacto de la tierra, pero viene el Señor y les dice en el versículo 6: por tanto, dirás a los hijos de Israel: yo soy Jehová, yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. 1, 2, y los libraré de su servidumbre. 3, redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Y número 4, y os tomaré por mi pueblo. ¿Sabe para qué era la Pascua? Para recordar esto. La Pascua solamente era el camino para recordar: hay una tierra, pero yo te libré. Y amados hermanos, cuando hablaba de esa tradición judía, es porque la primera copa para ellos significa santificación. ¿Se recuerda? El Señor le dijo: deja ir a mi pueblo para que vaya a servirme en el desierto. La comunión nos tiene que llevar a una santificación. Y luego lo vamos a ver en el Nuevo Testamento. Pero en este momento estamos viendo el pacto del Señor con los israelitas, la Pascua de Jehová con los israelitas. Y tomando la copa del Señor, la cena del Señor, él dice: este es mi nuevo pacto. Pero allá en el pacto del Antiguo Testamento, la Pascua sirvió para entender cómo el Señor se manifestó, pero era el camino para llegar a cumplir esta promesa. Porque finalmente, después de que ellos recuerdan a través de este tiempo de la Pascua, amados hermanos, los santificó, los libró, los redimió y los hizo su pueblo. Y eso es lo que el Señor a cada uno de nosotros, el Señor Jesús, en su nuevo pacto también hace. Porque el Señor dijo que su sangre nos perdonaba de todo pecado. El Señor dijo que Él nos iba a redimir. Porque el Señor Jesús, a través de su sacrificio, amados hermanos, nos santificó, nos justificó, perdonó nuestra maldad y nuestro pecado. Pero necesitamos entender que la comunión del Señor va más allá que solamente un acto recordatorio. Va más allá, amados hermanos. Y si usted quiere conocer los planes y qué es lo que está pasando en su vida, si usted tiene más comunión, va a tener mayor entendimiento. Va a tener mayor entendimiento, porque la comunión, usted va a poder saber que no solamente es cumplir un horario, ir a una iglesia en la mañana, ya fui el domingo, ya estuvo. No, hermano. La comunión sabe que no termina aquí en la tierra, porque el Señor dijo: no tomaré más de esta copa hasta que lo tome allá. ¿Hasta qué? La comunión
continúa en esa comunión. Nuestra tierra no está aquí. El pacto a los israelitas les dio la tierra. A nosotros nos ha prometido una Jerusalén celestial. Nos ha prometido una vida eterna. A eso se refería Jesús. Este cuerpo, el que coma mi carne, mi pan, no morirá. Habla de lo espiritual, de mi sangre. ¿Sabe que la sangre del cordero la pintaban cuando el Señor en el capítulo 12 del libro de Éxodo, el cordero que mataba, su sangre la pintaban en los postes de la puerta de entrada de la casa, en los dinteles? Y cuando pasó el Señor, aquel ángel, por en medio del campamento, estando en tierras de Egipto, y que todo primogénito iba a morir, la sangre fue la señal. La sangre fue la señal para entender que ahí había salvación. Y ninguno de ellos murió, ninguno de ellos. Y el Señor dice: este es mi nuevo pacto, mi sangre. Es mi sangre, el pan de vida. Ahora que hemos visto esto que el Señor, a través de la Pascua, los judíos pueden recordar, ahora veamos nosotros en el Nuevo Testamento. Quiero que vaya al libro en Primera de Corintios. Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30. Mas por Él, escucha bien, amados hermanos, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención en Él. Amados hermanos, el creyente que aún no entiende que el Señor vino a libertar a los oprimidos, a sanar a los quebrantados de corazón, es porque aún no se ha rendido a Él. Si aún en nuestra vida conservamos cadenas que nos atan, es porque aún no hemos entendido que el Señor ya nos libró de esa esclavitud. Aún no ha sido redimido. Necesitamos más comunión con el Señor para caminar con Él, para entender sus planes, para que revele a nuestra vida los propósitos. En Él hemos sido nosotros justificados, hemos sido santificados, apartados para Él. Pero el enemigo siempre va a querer, mire, llevarnos a la corriente de este mundo, induciendo y mostrándonos todo lo bonito de este mundo, de esta puerta ancha. Y algunos se van a equivocar. Y algunos van a retroceder. En la mesa de los apóstoles hubo uno que retrocedió. Ese fue Judas. Y el Señor dice: Padre, a todos los que tú me diste, yo los guardé mientras estuve con ellos, menos uno. El que ya estaba profetizado, el del quien ya se había hablado, que iba de entregarle. Pero era necesario para que la escritura se cumpliese. Seré yo, decían en ese momento, ¿verdad? Seré yo, Señor. Seré yo. Amados hermanos, la comunión con el Señor nos va a poder entender realmente cuál es nuestra situación. Si nosotros estamos fallando realmente, si estamos pecando deliberadamente, si nosotros estamos siendo ingenuos, si nosotros estamos tomando las cosas del Evangelio, si nosotros en esta comunión solamente es algo superficial. Al estar en comunión con el Señor se revela.
el Señor da a conocer su pacto, a cumplir sus promesas. Cada vez, amados hermanos, el Señor nos recuerda: yo te libré, yo te redimí, yo te puse nombre nuevo, yo te levanté para que seas una familia nueva, una generación nueva. No como los que murieron en el desierto, una generación nueva que pueda llevar frutos y que pueda compartir el pan y la copa del Señor a la verdadera comunión. ¿A quién le estamos compartiendo el pan? ¿A quién le estamos compartiendo la copa del Señor? Es compartir la salvación, es compartir la gracia y la misericordia del Señor, de la que un día nosotros recibimos y entendimos, y que su Espíritu Santo nos convenció de todo pecado y de toda maldad. Así que, amados hermanos, nosotros ahora que estamos en Cristo hemos sido justificados, santificados y redimidos. Colosenses 1:14 dice: porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de los pecados. Efesios 1:7 nos dice que en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gloria. En el libro de Juan nos habla que el Señor nos ha santificado. Él se santificó para santificarnos a nosotros. El libro de Juan también habla que la verdad nos hará libres. La verdad nos hará libres. Pero el enemigo no quiere que sepamos eso. Quiere que sepamos nosotros esclavizados en este mundo, en su sistema mundanal, en el pecado, en la maldad, en la mentira, en la desobediencia, que sigamos viviendo como los demás. El libro de Gálatas, capítulo 4, nos dice que Él vino para redimirnos. Y el libro de Juan, para llenarnos de su paz y de su gozo, del gozo que solo Él da, de la paz que solamente Él puede dar. Amados hermanos, ¿qué puede estar pasando en nuestra vida? En el trabajo, en la familia. ¿Ya no hay comunión ni en la familia? Solo es pleito, solo es problemas. Cuando fallece un papá, una mamá, un abuelo, se destruye la relación. La comunión tiende puentes de entendimiento, puentes de perdón. Papá e hijos, la comunión, la expresión de la comunión entre el Padre y Jesús es tan perfecta, porque dice: yo hago la voluntad del que me envió, y todo lo que es del Padre es mío, y lo que es mío es del Padre. ¿Cómo está viviendo nuestras familias ahora mismo? No hay ni una llamada, no hay ni un cuidado, no hay ni alguna ayuda, algún sostén. ¿Cómo está la familia espiritual? ¿Cómo está esa comunión, amados hermanos? Es que la comunión con el Señor, al tener una buena comunión con Dios, nuestra comunión hacia los demás va a ser mejor. Porque podemos perdonar, porque podemos entender que el Señor tiene planes, porque podemos entender: Señor, ahora entiendo, tú lo permitiste. Porque en la comunión yo podría entender que aunque lo que el Señor me quita es por un propósito. En esa comunión con el Señor voy a entender mejor lo que está pasando y hacia dónde el Señor me está llevando. Pero solo en la comunión, amados hermanos, en una comunión diaria, en una comunión permanente, en una comunión que, mire, usted no necesita, si usted quiere hincarse para orar o orar de pie, no hay problema, pero usted puede ir en el carro y puede ir hablando con el Señor y decir: Señor, aquí vamos otra vez, aquí vamos para el trabajo otra vez, esperando tu misericordia, esperando tu bondad, Señor. No importa lo que el enemigo ponga, las acechanzas y los dardos del enemigo van a estar a la orden del día, pero tú ya lo venciste. En la comunión, ahí va. Y cuando alguien le maltrata y alguien lo ofende, la comunión le permite a usted, sabe, no responder de la misma manera. Pero la carne a veces responde, la carne a veces reacciona.
Pero cuando el Espíritu está gobernando en nuestra vida, el Espíritu de Dios en una verdadera comunión, nuestra actitud es diferente. Entonces la pregunta en esta mañana: ¿cómo está nuestra comunión? ¿Cómo está nuestra familia? ¿Cómo está nuestro ministerio? En las iglesias, en los ministerios, a veces están juntos, están unidos, están juntos pero no unidos. No hay verdadera comunión. Y se puede entender, amados hermanos, porque si hubo uno ahí en la mesa de los apóstoles, imagínense en nuestra vida diaria. El enemigo siempre pone ocasión, pone pensamientos, y lo más evidente es que el Señor ya sabía. En el libro, en el Evangelio dice que el Señor ya sabía que uno de ellos le iba a entregar, mas conservó su mansedumbre, su comunión con el Padre. No es el momento. Las cosas se van a revelar en el momento de Dios. Todo aquello que acechanza, amados hermanos, amenaza a la vida personal, en la comunión con Dios se va a revelar en el momento que Dios lo quiere. Y el Espíritu Santo nos va a confirmar. Nos va a confirmar. Las cosas que pueden estar pasando nos están llamando a una mejor relación, a una mayor comunión con el Señor en todo momento, con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo y con los hermanos. No podemos estar acá, por eso el apóstol Pablo decía que había que perdonar, porque él entendía que participaban de la cena del Señor, pero muchos estaban con problemas y con cargas ahí espirituales que no perdonaban. Y por eso se aconseja, hermanos, si usted tiene un problema con otro aquí en la congregación, ¿verdad? Perdone, lime esas asperezas y tomemos dignamente el pan que es el cuerpo del Señor y la copa que es la sangre del Señor. Y termino con esto, amados hermanos. Filipenses 1, 3, 6. Busque Filipenses. Filipenses capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros. ¿Y por qué ora? Por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Y vea lo que dice el versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. No ha terminado, hermano. La carrera no ha terminado. El Señor nos va perfeccionando, nos va moldeando como el alfarero perfecto, y nos va quitando y nos va poniendo y nos va probando hasta que nuestra fe comience a ser fuerte, hasta que nos mantengamos. Puede caer uno a este lado, a la izquierda, otro a la derecha, pero nos mantenemos firmes en el Señor, confiando en su promesa. Yo te santifiqué, yo te libré, yo te redimí y eres mi pueblo. Ovejas de su redil, ovejas de su redil, y mis ovejas escuchan mi voz y entienden mi voz, y yo las conozco a ellos. El Señor nos conoce, amados hermanos, en esta mañana. De verdad quiero que usted se lleve esta mañana en su corazón de que el mayor amor del Señor es que mantengamos una comunión verdadera con Él, y el mayor propósito del Señor es darnos a conocer el pacto y sus promesas y cumplirlas en nuestras vidas. La obediencia trae bendición. Siempre va a escuchar eso usted aquí desde este lugar. Así que seamos obedientes, mantengamos nosotros esa comunión. El Señor sigue trabajando en nuestra vida, perfeccionando nuestra vida hasta que el Señor venga. Y entonces, así como veíamos ese momento que el Señor dice: no tomaré más esta copa hasta que
estemos con Él y disfrutemos de una mesa más grande. Y entonces esa es la copa de la alabanza, de la bendición, del cumplimiento. Que el Señor les bendiga en esta mañana. Quiero que inclinen su rostro. He pedido a los hermanos de alabanza que compartamos un canto. Y ese canto dice: Dios de pactos. Él cumple sus promesas. Él cumple sus promesas. Señor, en esta mañana te damos gracias. Gracias por tu infinito amor, gracias por tu infinita misericordia. Gracias, Señor, porque nos revelaste este nuevo pacto a todos aquellos que tenemos temor de ti, tenemos obediencia delante de ti. Gracias, Señor, porque tu grande amor del Padre envió a su Hijo por nuestras vidas para salvarnos, rescatarnos. Gracias porque nos prometiste, Señor, redimirnos, darnos un nombre nuevo. Gracias, Señor, porque perdonaste nuestras transgresiones, nuestra maldad, nuestro pecado. Gracias porque nos has hecho hijos, coherederos con Cristo. Gracias porque nos has hecho parte de esa familia grande espiritual. Y gracias porque vas a compartir en aquel día en que suene la trompeta esa copa de júbilo y de alabanza, de victoria. Porque el tiempo está para cumplirse. Y nuestra vida, Señor, debe permanecer en una comunión completa, en una comunión permanente contigo.